Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Continuando esta serie de mensajes por motivo de la temporada del Adviento, de la Natividad de Jesucristo que celebramos, le he titulado este mensaje de la siguiente manera y es: ¿qué nos enseña la Natividad acerca de Dios? Repito, ¿qué nos enseña la Natividad acerca de Dios? Porque recordemos que el protagonista principal de la Navidad es Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dicen los cánticos, Él es la Navidad. Él es el pesebre que eventualmente en el desarrollo físico de Cristo lo llevaría a la cruz y posterior a su resurrección. Y estamos nosotros en este otro lado de la cruz esperando su segunda venida. Así que nos enseña este maravilloso evento de la Natividad acerca de Dios. Y dice así la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Señor y Padre, gracias Dios en esta tarde, gracias porque nos has permitido, Señor, como iglesia poder reunirnos, primeramente para adorarte, Señor, y segundo, Padre, para disfrutar de la compañía de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te suplico, mi Dios, que en este momento de la exposición de tu palabra, Señor, Padre, seas tú, Dios, obrando en nuestros corazones. Simplemente somos un instrumento, pero quien tiene toda la gloria, Señor, es el autor de la palabra y quien es el autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Padre, esta palabra, Señor, operará en los corazones de aquellos que no te conoces, Señor, la salvación, y para aquellos que no te conocen, para aquellos que ya te conocemos, mi Dios, será un tiempo de edificación y de crecimiento, Padre Santo. A ti sea la gloria por siempre, Padre, porque solo tú la mereces, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En una ocasión había una fiesta de niños, precisamente celebrando la Navidad. Y resulta que uno de los organizadores de dicha fiesta, pues era una persona cristiana, una persona perseverante de una iglesia evangélica, y quería aprovechar la oportunidad para que una vez estos niños estuvieran reunidos ahí junto a sus padres, pues fueran expuestos al evangelio. Así que en un momento de la actividad ella introdujo a su pastor para que él se dirigiera a unas palabras. Es interesante que una vez que él concluyó, uno de los padres que estaba allí presente le comentó a la organizadora de la actividad lo siguiente. Le dijo: ¿qué tiene que ver la fe en Jesucristo con la Navidad? Le dijo: ¿qué tiene que ver la religión con la Navidad? Creo que esto fue ofensivo, dijo la persona. Y déjenme decirle que, mis queridos hermanos, que a nosotros nos resulta sorpresivo ese tipo de reacción, pero déjenme decirle que esto obedece primeramente a la ignorancia que lógicamente tienen acerca de Jesucristo. Y segundo, que esta maravillosa celebración ha sido opacada. ¿Por qué? Por las fiestas, por los regalos, por todo lo que tiene que ver con el consumerismo, de manera que ha escondido. Y para ella resultaba escandaloso y era como si a la Navidad se le estuviera añadiendo elementos religiosos, cuando a fin de cuentas la Navidad surge de lo que es la fe judeocristiana, porque es la celebración del nacimiento del Verbo de Dios encarnado. Así que, mis queridos hermanos, esta reflexión obedece primeramente para edificar nuestras vidas, como dije en la oración, y segundo, puede ser inclusive para educar y edificar a aquellos que nos pueden estar viendo o escuchando a través de la tecnología, porque interesantemente el aspecto de la celebración, el aspecto de la fiesta, el aspecto de lo que es el tiempo de jolgorio, para algunos ha opacado que el verdadero sentido de la Navidad,
No es aquel personaje legendario llamado Santa Claus o aquellos ¿verdad? Otros personajes y la fiesta, sino que todo lo que nosotros celebramos, y si tenemos gozo y si intercambiamos regalos, que es algo bueno, y si tenemos felicidad, es porque celebramos precisamente el nacimiento del niño Dios, del Emanuel, que es Dios con nosotros. Cristo es el centro de todas las cosas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Colosenses, escribió llevándole el siguiente mensaje, y es que Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza de los principados y los potestades. Jesucristo en Él está toda la sabiduría. En Él nosotros estamos completamente libres. En Cristo estamos completamente perdonados para siempre. En Cristo lo tenemos todo, y sin Cristo no tenemos absolutamente nada. El centro de todo lo que nuestra vida gira es en torno a Cristo. Dios no gira en torno a nuestra vida, que ese es el concepto que hay en las ideas humanísticas y en las ideas seculares, que piensan que el hombre está en el centro y Dios está detrás de él, alrededor de él. En este caso, mis queridos hermanos, Dios es el centro de nuestra vida, nosotros giramos en torno a Él. Y la gloria de todo lo que hacemos es para el Señor. Siempre este aspecto de la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia y en la vida personal de los creyentes ha estado bajo amenaza. Siempre. En el caso de los colosenses lo querían opacar con ciertas enseñanzas religiosas, como por ejemplo, tú tenías para ser completo en Cristo, no solamente la fe en Cristo, sino que también tenías que observar las ordenanzas judaicas, como guardar días de feriados, días de fiesta, tenías que guardar el sabbat, tenías que tener algunas dietas en particulares. Otros habían puesto que en Cristo no solamente era suficiente la fe en Él, sino que también había que adorar a los ángeles. En el caso también eran otros que decían, bueno, en Cristo hay sabiduría, pero necesitamos la sabiduría de otras fuentes para complementarlo. O sea que les digo esto como ejemplo de que la fe en Jesucristo y la suficiencia de Cristo para nuestras vidas siempre ha estado bajo ataque. En el caso de la epístola a los Gálatas es la misma situación. En la iglesia de Galacia, esas iglesias se habían infiltrado algunas personas donde sí, de una manera u otra, habían reconocido que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo sí, de alguna manera u otra, era el Salvador, pero, y ahí es que está el problema. Y de hecho, las grandes malas doctrinas, las herejías surgen cuando tú dices, o cuando un grupo dice, Cristo es bueno, pero necesitamos otra cosa. O sea, Cristo es bueno, pero no es suficiente. En el caso de los Gálatas, estas personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia habían dicho que entonces Jesucristo era bueno, pero aparte de la fe en Cristo, tenías que observar las obras de la ley. Tenías que entonces circuncidarte nuevamente, en el caso que venían de la tradición judaica. Tenían que celebrar muchas festividades y todas esas cosas que ellos tenían, porque si no, entonces no estabas completo en Cristo. El apóstol Pablo tuvo que hacer una defensa, una apología muy apasionada sobre esta situación, al punto que en el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo mismo dice que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesucristo vino a morir por los pecadores y que en Él tenemos completa satisfacción del perdón de nuestros pecados y la garantía inequívoca de la vida eterna. Ese es el evangelio. Y el mismo apóstol Pablo dice, si algún nosotros o alguno otro y a un ángel del cielo viniera a anunciar otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Él dice, aun si yo viniera luego con otro mensaje, quiero que sepan que yo sería maldito, no me escuchen, porque hay un solo evangelio, es el evangelio de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, si alguien le predica a usted y dice que es el evangelio,
pero solapadamente le está también añadiendo a esa fe que usted necesita, aparte de Cristo, hacer esto, hacer lo otro, o ir a ciertos lugares, algo que necesita complementar esa fe para salvarse. Eso es una herejía. Eso no va de acuerdo a las Escrituras. Nosotros estamos completos en Cristo. Como bien Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, separado de Él nada podemos hacer. En Él no nos falta nada. Y así el apóstol Pablo defendió apasionadamente esta verdad de lo que es el Evangelio. Y él mismo, con unos versos muy inspiradores, escribió a las Gálatas, como por ejemplo, cuando dice en el verso 20 del capítulo 2 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, la identificación de Pablo con Cristo era de tal magnitud que él decía: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Porque en Él estamos, y repito, estamos completos. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje de la Navidad? Bueno, tiene que ver mucho, porque precisamente dentro de la argumentación del apóstol Pablo a los Gálatas, en cuanto a defender la suficiencia de Cristo, nuestra salvación, en el capítulo 4 él presenta de lo que es el plan de Dios cuando envió a su Hijo a encarnarse aquí a la tierra, y los efectos que tuvo esa salvación en aquellos que hemos creído. Porque precisamente de eso se basa la Navidad, de que Jesucristo se encarnó. ¿Para qué? Para identificarse con la humanidad, de manera que Él, cuando muriese en la cruz, Él iba a cargar los pecados de ese remanente de Dios, que en su soberanía Dios dispondría a quienes y cuándo y cómo llegaría a esa convicción de arrepentimiento y de salvación. Y entonces con su resurrección se firma todo lo que es ese evento maravilloso de la cruz de Cristo. O sea, es ese nacimiento que demuestra toda una enseñanza acerca de lo que es el plan de Dios. Y la Navidad nos enseña acerca de Dios, a pesar de que, como la historia en la cual mencioné al principio de mi exposición, aquella señora o aquella dama en la fiesta de Navidad de los hijos estaba ofendida porque llevaron a un pastor a predicar de religión en una actividad de Navidad. Y es interesante que hasta de la Navidad quieren sacar a Cristo, cuando el autor de la Navidad y la causa y propósito de la Navidad es Cristo. Pero es que precisamente así es el hombre. Quiere inclusive hasta los beneficios de la cruz sin Cristo. Quiere ser adoptado hijo de Dios, pero sin Cristo. Quiere entrar al reino de los cielos, pero no quiere entrar por la puerta del frente. Si tienen la oportunidad, brincan por al lado. Dios dice que es a través de Cristo. No, yo quiero otro camino. Dice que es a través del arrepentimiento. No, yo no me tengo que arrepentir de nada. Como dijo un personaje famoso recientemente, dijo: yo no creo en el arrepentimiento, porque creer en el arrepentimiento es reconocer que tú hiciste algo malo, y yo nunca he hecho nada malo. Díganme, ¿quién en esta vida no ha cometido un pecado o ha cometido una situación de la cual no tenga que arrepentirse? Si hubiera ese tipo de persona perfecta en la humanidad, yo diría que si hubiera habido aunque sea uno perfecto, Cristo no hubiera ido a la cruz. Es como el caso de cuando Dios había emitido un juicio contra Sodoma y Gomorra, que dice la Biblia en el libro de Génesis que Abraham comenzó a negociar con el Señor y le dice: Señor, y si hubiese aunque sea una persona justa en Sodoma, tú no la castigarías. Si él dijo: bueno, si hubiese aunque sea uno, yo no daría ningún tipo de juicio contra Sodoma y Gomorra. Pero como no hay ninguno, tengo que hacerlo. Mis queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni a un solo uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno.
Y aún sus decisiones tristemente van de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Dios no está en sus pensamientos, Dios no está en sus planes, Dios no está en su vida, no le interesa. Tristemente esa fue la condición en la cual nos dejó Adán. Pero hermosa es la condición en la cual nos deja la obediencia de Cristo cuando creemos que Él murió por nuestros pecados y Él es suficiente en nuestra salvación. Aquí en el verso 4 y 5, mis queridos hermanos, hemos quejado esta enseñanza de esta tarde precisamente en la pregunta: ¿qué nos enseña la natividad acerca de Dios? ¿Qué nos enseña? O sea, ¿qué puntos teológicos, prácticos y al mismo tiempo tan importantes para cada uno de nosotros acerca de Dios? ¿Qué nos dice? Lo primero que nos dice este pasaje es lo siguiente: nos enseña la natividad acerca de Dios, que Dios cumple sus promesas. Repito, ¿qué nos enseña este pasaje? Primeramente, que Dios cumple sus promesas. Dice en el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Óigame, mis amados hermanos, nosotros estamos en este otro lado de la cruz. O sea, nosotros somos creyentes post-resurrección. Pero sabemos, mis queridos hermanos, que aquellos del Antiguo Testamento se salvaban mirando hacia el futuro. Lo que nosotros es un pasado, mirar hacia atrás, porque ya el evento de la cruz se dio y Cristo ascendió a los cielos y estamos esperando que venga por segunda vez. Nosotros miramos hacia la cruz, al pasado, para nosotros tener esperanza y salvación en el presente y para el futuro. Los en el Antiguo Testamento, todos ellos apuntaban hacia el que iba a venir. El Antiguo Testamento es rico en lo que se llama profecías mesiánicas, especialmente en lo que se conoce como el profeta evangélico, que es el profeta Isaías. Porque es el profeta que más profecías tiene acerca de la venida y de la encarnación de Jesucristo y de los eventos también en su muerte y de su sufrimiento. Déjeme decirles que el libro de Isaías lo presenta de una manera bien gráfica, bien detallada, el aspecto de su nacimiento, de su desarrollo y de su muerte y resurrección. Pero también tenemos profetas, como el caso del profeta Miqueas, que profetizó no solamente el lugar donde iba a nacer Jesucristo, sino también el alcance que tendría Jesucristo en la humanidad. También tenemos profecías en los demás profetas del Antiguo Testamento, como fue el caso del libro de Oseas, el cual el Evangelio de Mateo lo cita como una profecía, como cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo, cuando fue el evento del cual María tuvo que huir por el decreto de uno de los líderes y emperadores que había dicho que mataran a los primogénitos. Y entonces María fue hacia Egipto, Dios la llevó para que protegiese al niño en el vientre y estuviera fuera de toda amenaza. Ahora, lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, que todos esperaban, había una gran anticipación, había una gran expectativa del nacimiento de ese Mesías. De la profecía del profeta Isaías y de los demás profetas tardaron siglos en que se diera. Y que muchos pudieron haber llegado a pensar: eso nunca va a ocurrir. Algunos pudieron haber llegado a pensar: no, eso simplemente fue una inspiración de los profetas, a lo mejor un deseo de los profetas, pero no algo que provenga de Dios. Pero mi hermano, sin embargo, hace más de 2000 años, en un momento dado en la historia, se dio el anunciamiento a una joven doncella llamada María, que ella iba a ser la portadora de Cristo en su vientre y que iba a nacer y que iba a ser el Mesías prometido, mis queridos hermanos. En aquel momento, esa comunidad del tiempo contemporáneo del nacimiento de Cristo estaban con gozo y alegría, porque lo que esperaban las antiguas generaciones y ellos se dio en ese momento. ¿Y qué nos comunica eso de Dios, mis queridos hermanos? Dios cumple sus promesas. Ahora nosotros en este otro lado de la cruz estamos esperando otro cumplimiento. ¿Y cuál es? La segunda venida del Señor.
Nosotros estamos esperando que venga ese momento que como ladrón en la noche vendrá y se manifestará en gloria, y entonces su iglesia estará con el Señor y estaremos gozando de la presencia de Él eternamente y para siempre. Si los impedimentos de este del cuerpo pecaminoso, si los impedimentos de la enfermedad, sin el impedimento de la muerte, porque ya no habrá más muerte y todas las cosas serán hechas nuevas. Nosotros estamos esperando eso. Y si usted y yo en algún momento nos sintiéramos con alguna duda en nuestro corazón sobre si eso se dará, pensemos que siglos anteriores se había dicho que el Mesías vendría y nacería de una virgen, como dice en el libro del profeta Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, y ese evento se cumplió. Como dice Pablo en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en otras palabras, en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo determinado de Dios, Jesucristo no nació ni antes ni después, nació en el tiempo que el Padre había designado en su sola potestad como Dios soberano que es. Y si Dios cumplió, mis queridos hermanos, lo que era el plan perfecto en la persona de Cristo, óigame, ¿cómo nosotros vamos a dudar que Dios también va a cumplir las promesas que ha hecho a nosotros su iglesia? Y a nosotros como creyentes en el plano particular. Como dice en el momento en que los ángeles anunciaron a los pastores que nacía, Jesucristo dijo, nuevas de gran gozo, y había gran gozo, porque mis queridos hermanos, eso no solamente afirmaba ese evento de que Cristo venía, es que comunicaba a Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Nosotros no tenemos razones para dudar que Dios no cumplirá lo que Él ha prometido. Él ha prometido vida eterna para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Sepan, mis queridos hermanos, que como dice Juan en su primera epístola, quiero que sepáis que tienes vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Tú has creído en Jesucristo, tú tienes vida eterna. No importa las voces equivocadas que se escuchen a través de los diferentes medios de comunicación y de todas esas malabares teológicos que tratan de opacar la persona y la obra de Jesucristo. No, la Biblia dice que si tú has creído genuinamente en Jesucristo, usted y yo tenemos vida eterna, porque fiel es el que prometió, el que también cumplirá. Porque Dios no miente. Algunos, mis queridos hermanos, pensaban, no, todavía no llega el Mesías llegó. Y hoy algunos dicen, no, Cristo no viene por segunda vez, eso no se va a dar, eso es un mito, eso es una leyenda, eso es una historia de camino. Óigame, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo cumplirá su promesa. ¿Qué otras promesas? No solamente la vida eterna, sino también la resurrección de nuestros cuerpos, la reunión con aquellos que han creído en Jesucristo en todas las épocas. Todas esas promesas son fieles y verdaderas porque Dios cumple sus promesas. El mensaje teológico dentro de la Navidad misma es, primeramente, Dios cumple sus promesas. Esto es suficiente para que usted y yo cantemos de alegría. Ese es el mismo espíritu de la Navidad. Ese es el espíritu de que ese Mesías que nació en un pesebre humilde, en unas condiciones sumamente humildes y con ese carácter que desarrolló humilde, óigame, es el que nos da a nosotros la esperanza y las fuerzas para seguir hacia adelante. Cristo es la Navidad. No es que Cristo complementa la Navidad, es que Cristo es la Navidad. Y Dios cumple sus promesas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Óigame, cumple sus promesas en el tiempo perfecto, pero también nos dice el pasaje que no solamente es que ese evento histórico, porque el evento del nacimiento de Cristo es uno histórico, no solamente nos habla de que Dios cumple sus promesas, sino que también Dios es todopoderoso. Dice aquí que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. Óigame, ¿alguien se ha puesto a filosofar
Y eso, y eso también es hasta cierto punto natural y legítimo cuando tratamos de entender los procederes de Dios con la humanidad. Y cuando se habla del nacimiento virginal de Cristo, muchos lo han puesto en cuestionamiento por su carácter milagroso. De hecho, recientemente vi en una de las redes sociales que aparentemente un profesor de una universidad dijo que si la narrativa que hay en Lucas acerca del anunciamiento de Jesucristo a María, de que iba a tener un hijo del Espíritu Santo, él dijo, si eso era cierto, entonces el primer violador de la historia es Dios. Óigame, qué triste la oscuridad que tiene la gente en el corazón. Él mismo no entiende ni siquiera el concepto de lo que es una violación. Porque aquí no, mis queridos hermanos, qué triste cuando al mismo Dios se le quiere reducir a las pasiones pecaminosas de los seres humanos finitos. Óigame, dejemos de estar comparando a Dios con nosotros. En el caso del como Él lo ve, claro, si fuera desde la perspectiva de un ser humano pecador, eso sería un acto de violación. Pero en el caso de un Dios puro, Dios 3 veces santo, mis queridos hermanos, ahí no hay ni siquiera el aspecto de algo que haya afrentado a María y le ha hecho sufrir. Al contrario, la misma María se consideró bienaventurada entre todas las generaciones, se consideró favorecida, se consideró bendecida por Dios. Y lo que ella le dice, Señor, gracias por haberme tenido por digna de ser tu sierva. Y ese evento, ¿sabe lo que comunica? Que no solamente Dios cumple sus promesas, sino que Dios es todopoderoso. Hermanos, para Dios nada es imposible. Cuando hacemos este ejercicio de análisis teológico en los seminarios, y me preguntan acerca de cosas como, por ejemplo, dice, bueno, ¿y cómo es posible que Dios pueda ser 3 personas a la vez? ¿Cómo es posible que Jesucristo haya podido vencer la muerte? ¿Y cómo es posible que Jesucristo en la persona, luego del Espíritu Santo, pueda estar en todos lugares? Para mí eso es algo inconcebible. Bueno, vuelvo y te repito, si tú comparas a Dios con el plano terrenal, imperfecto y con limitaciones que nosotros tenemos, fantástico. Pero ¿sabes el asunto? Es que Dios no eres tú ni soy yo. Entonces, si Dios es quien afirma ser en la revelación de las Escrituras, si Dios es quien afirma ser en términos de su carácter, de sus atributos, omnipotente, omnipresente, omnisciente, mis queridos hermanos, óigame, no hay ningún problema en aceptar lo que la misma Biblia afirma, porque para Dios no hay nada imposible. Recuerdan que cuando reflexionamos y comenzamos esta serie de mensajes, la misma María preguntó, ¿y cómo será esto? Y la contestación del ángel fue, nada es imposible para Dios. Nada. Porque déjeme decirle que como dice en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, pero no es cualquier hijo, no es cualquier muchacho. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero dentro de todo eso que menciona, dice Dios fuerte. Óigame, para Dios nada es imposible. Dios pudo obrar el milagro del nacimiento virginal. Jesucristo obró milagros porque para Dios nada es imposible. Jesucristo resucitó porque nada es imposible. Jesucristo vendrá por segunda vez porque nada es imposible para Dios. Jesucristo levantará a los muertos al final de los tiempos, aún cuando estén hechos completamente polvos. Los volverá a recrear como en la visión que Dios le dio a Ezequiel de un valle de huesos secos donde todos luego tomaron forma, porque nada es imposible para Dios. Y Dios puede tomar el corazón de un pecador rebelde y completamente antagónico a Dios y hacerlo su amigo, y más que nada hacerlo su hijo y darle la vida eterna, porque nada es imposible para Dios. Yo creo que hoy día la iglesia, muchos y cuando llamamos la iglesia me refiero en términos generales, tristemente su fe se ha visto mancillada y se ha visto con una serie de dudas, y es porque se han desenfocado de que el autor de todo esto es Dios, que no somos nosotros.
Usted sabe por qué hay personas que se le hace difícil entender la seguridad eterna de la salvación. Claro, porque para ellos la seguridad de salvación descansa en el mismo hombre. Pues mi hermano, si la seguridad de salvación descansara en el mismo hombre, yo mismo tendría duda. Porque yo no tengo el poder ni la capacidad, yo no tengo los recursos para llegar hacia la meta. Pero usted y yo vamos a llegar, ¿sabes por qué? Porque fiel es el que prometió. Porque aquel que el apóstol Pablo dijo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel mismo Jesucristo que se encarnó le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que, mis queridos hermanos, aunque usted y yo sintamos dudas en un momento dado, aunque haya momentos de inseguridad, mis queridos hermanos, acordémonos de la cruz, acordémonos de sus promesas, porque Él es fiel y justo. Y Él nos llevará a lo que Él se ha propuesto, porque el plan de Dios nunca fracasará, porque Dios es perfecto en sus caminos. Sepan algo, mis queridos hermanos, yo tengo la gran convicción de que no solamente estaré en la presencia de Dios en la eternidad, sino que ustedes van a estar conmigo ahí. Eso es así. Ahora, no es porque yo los salve a ustedes, porque si eso descansara en mí, hermano, ni el que le está hablando en este momento tendría esa seguridad. Y si yo predicase un evangelio o un falso evangelio, porque para mí es un falso evangelio decir, no, la salvación es 50% y 50% el hombre. Óigame, mi hermano, aquí no estaríamos ni celebrando Navidad. De hecho, no estaríamos ni con colores vistosos en esta hora. Tendríamos que estar vestidos de negro. Esto sería luto. Porque si Cristo ganó el 50% y el otro 50% para llegar a la presencia de Dios, lo tengo que poner yo, hermano, no voy a llegar ni a primera base. Ahora, yo estoy convencido como el apóstol Pablo que vamos a llegar. ¿Por qué? Por nosotros no, porque por Cristo Jesús. Antes bien, estamos en Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que de modo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque nada es imposible para Dios. Oigan, pero también qué elemento práctico tiene para nuestra vida cotidiana. Óigame, nada es imposible para Dios. Él abre las puertas que nadie puede abrir, pero también Él las cierra y nadie las puede, tampoco, cuando Él las cierra nadie las abre, y cuando Él las abre nadie las puede cerrar. Dios es aquel que también dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Cómo puedo tener paz en medio de un mundo que está estremeciéndose alrededor mío? Porque Dios es todopoderoso y puede preservarme eficazmente para sus propósitos. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo tercero que nos enseña este pasaje acerca de Dios, que al mismo tiempo al tener que a relacionarse este pasaje con el nacimiento de Cristo y su encarnación, nos enseña que no solamente Dios es todopoderoso, no solamente que Dios cumple sus promesas, sino que Dios es nuestro Salvador. Dice en el verso 5 que esa encarnación y ese nacimiento tiene el propósito de ¿qué? De redimirnos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Y más adelante dice en el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de ¿quién? De Cristo. Nació para salvarnos. Nació porque del pesebre su camino era a la cruz y a la exaltación.
Dios es nuestra salvación en la persona de Cristo. El término que utiliza redimir dice a los que estaban bajo la ley. O sea, Dios nos compró en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesucristo. Y entonces el efecto que tiene ese sacrificio en la vida nuestra es que nosotros podemos recibir ese maravilloso estado de adopción. Óigame, mis queridos hermanos, qué muchas lindas maneras tienen las Escrituras para referirse a los que somos creyentes en Cristo. Primero, la Biblia se refiere a nosotros los creyentes como la familia de Dios. Eso tiene un peso grande, porque tiene que ver con que Él es nuestro Dios, pero Él es nuestro Padre. Hay una relación filial. Y de que los que pertenecemos a esta comunidad somos hermanos unos a los otros. Esto es grande. También la Biblia nos dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, un pueblo separado por Dios. Eso es lo que quiere decir una nación santa. O sea que Dios nos sacó de entre los demás y nos ha hecho a nosotros un pueblo único para exaltar a Cristo. La Biblia dice también y se refiere a la iglesia y a los creyentes como escogidos por Dios. Dice en Efesios capítulo 1, verso 3, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice en Efesios capítulo 1. O sea, la Biblia nos dice que somos familia, nos dice que somos nación, que se refiere a nosotros como un pueblo elegido, o sea que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero también nos dice que somos adoptados. Oh, qué lindo, mis queridos hermanos. De hecho, recientemente se dedicó un día en la cual muchas iglesias, y espero el año entrante poder nosotros unirnos a esa celebración, que es también para orientar a familias que quieran participar de la bendición de adoptar a un niño. Y es que hay unos ministerios que están dando ese énfasis porque es algo muy hermoso. Debo decirle que yo he visto parejas que han estado en ese proceso de adopción y se le ha dado, y la satisfacción que tienen no solamente de ellos ser de bendición para esa criatura, sino que luego esa criatura, cuando logra tener un tiempo en el cual ya al haber madurado física y emocionalmente comprende que no son sus padres naturales. Déjeme decirle, eso no crea ningún tipo de trauma en el niño, al contrario, lo que crea más seguridad. ¿Por qué le crea seguridad? Primeramente, porque reconocen que sus padres no tenían por qué adoptarlos a ellos. Nadie, la ley no obliga a nadie a adoptar a otro. Eso tiene que salir de la voluntad del que adopta. Tampoco la ley lo prohíbe. Pero lo que quiero decirle es que nadie está obligado a adoptar. La adopción nace de un corazón, de una pareja que quiere darle un hogar, que quiere darle amor y que quiere bendecir a ese hijo. Y aunque no pertenezca ni a su nacionalidad, porque en algunos casos la adopción es que esos niños no son ni de su nacionalidad. Sin embargo, ese niño cuando es adoptado viene a tener todos los beneficios como si fuera un niño natural. No solamente tiene el apellido, sino que hereda los bienes de esos padres. Cuando ese jovencito o esa jovencita entiende de que ha sido recipiente de tanto amor, hermano, óigame, eso es una relación hermosa. Usted sabe algo, mis queridos hermanos. La Biblia nos dice que Dios nos adoptó. Dice que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, la imagen es la misma. Nosotros no éramos hijos de Dios por naturaleza. Uno de los grandes mitos que existe en la humanidad es que dicen, no, todos somos hijos de Dios. Déjenme decirles, por creación, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente es a través de Jesucristo. Yo sé que esto no es políticamente correcto,
pero a mí lo que me interesa es ser bíblicamente correcto. La Escritura dice en Juan capítulo 1, a los que le creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino que son engendrados por Dios. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que usted y yo, en esa reflexión, demos mucha gloria a Él, porque ¿sabes qué? Dios no estaba obligado a salvarte a ti ni a mí. No tenía obligación, porque el que le falló fue el hombre. El que se separó de Dios fue el hombre. Ahora, ¿por qué usted y yo estamos en sus caminos? Porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios decidió amarnos, hermanos. Porque aún viendo nuestro corazón entenebrecido, dijo, voy a enviar a Jesucristo y voy a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Y lo voy a adoptar, que ese es el término que utiliza Pablo teológico entre los muchos que hay para ilustrar que primeramente es la iniciativa del que adopta. Toda persona que va a adoptar, la iniciativa es del que adopta. Es un acto hermoso. Segundo, recibe los beneficios del que adopta. Y tercero, viene a ser un hijo permanente. No un hijo que va a ser temporariamente hijo, no, porque la adopción viene a ser un sello de que ya eres parte de la familia y nada ni nadie te podrá sacar de aquí. Usted sabe que Dios nos ha dado la fe en Cristo. Hemos sido adoptados por Dios. Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y nada ni nadie nos podrá separar de su mano. Porque, como dice en el verso 6, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, no somos los arrimados de la casa, no. Sino que somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. La Navidad me comunica que Dios no solamente es todopoderoso, no solamente me comunica que Dios cumple sus promesas, sino recordemos que Dios es nuestra salvación. Y esa salvación de Dios es en uno solo, que se llama Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que rehúsa creer en el Hijo, no tiene al Padre. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, dice un viejo cántico. Solamente en Cristo, solamente que en Él. Y hoy como termino esta exposición como la comencé. Qué triste que hasta han tratado de sacar a Cristo de la Navidad. Increíble. Bueno, pero es que ocurre en algunos. Usted no sé si, ¿verdad? En el pasado participó de un bautismo de un niño recién nacido. Se supone que el protagonista de esa festividad y esa fiesta sea el niño. Lo menos que se acuerde del nene hasta que llora. Los demás están bebiendo, están haciendo su celebración. ¿Y qué estamos celebrando? Como dijo una ocasión un hombre, bueno, que bautizaron al hijo de la comadre, como decimos, o del compadre. Bueno, sí me acordé ahora. Yo me temo que hoy día muchos en nuestra sociedad están celebrando Navidad y no saben que la Navidad es Cristo. Y que sin Cristo no hay Navidad. Pero es nuestra responsabilidad con mucho amor decirle que lo que hace este momento especial, esta época del año, no es el comercio, es Cristo. Es Cristo. Y si compartimos regalos es porque la gracia de Dios se ha mostrado en nuestros corazones y queremos hacerlo con un detalle que exprese nuestra generosidad, pero que Cristo es la Navidad. Porque ese es el mensaje que Él nos dejó y que nosotros debemos seguir llevando a cabo. Vamos a orar en esta tarde. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. Y gracias, Señor, por habernos permitido poder proclamar tu palabra, Señor, con toda la libertad que nos das, Dios. Señor Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Señor, en estos tiempos, Dios, por todo, Señor, en la sociedad donde hoy, tristemente, Señor, están celebrando, Señor, algo de lo cual
han sacado, Señor, o sencillamente ni tienen a Cristo en su mente y en su corazón, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas como iglesia, como familiares, como a los amigos, poder llegar a ellos y llevarles tu palabra, Dios. Señor, gracias. Gracias por el gran gozo que esto produce en nuestros corazones. Porque Padre nos recuerda, como hemos reflexionado en Gálatas capítulo 4, Señor, la Navidad nos sigue comunicando que tú cumples tus promesas, Dios. Que tú eres todopoderoso, Señor. Y que Padre Santo, tú, Dios, eres nuestro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos aquí presentes y sus familias que están representadas. Y a ti siempre sea la gloria, en el dulce nombre de Jesús.